La necesidad y los problemas económicos del Fútbol Club Barcelona han hecho que se fijen en Oriol Romeu como próximo pivote del club culé. Analizo las posibilidades del jugador de 31 años para incorporarse al Fútbol Club Barcelona y ser parte de la solución al relevo de Busquets. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a mirar esa opción que ha ido surgiendo en las últimas semanas. Es cierto que de alguna manera Oriol Romeu ha salido como nombre, como futurible del FC Barcelona a raíz de los problemas económicos que sabemos que tiene el FC Barcelona para incorporar nuevos jugadores. Xavi fue muy claro, Xavi dijo que quería un futbolista de primerísimo nivel en la posición del pivote, que es súper relevante para su forma de entender el fútbol, para sus planes para la próxima temporada. Lo cierto es que el Barcelona siempre ha transitado en un modelo futbolístico que ha necesitado un eje de juego en esa posición de pivote, en esa posición de mediocentro defensivo. Desde tiempos de Cruyff se ha ido dando importancia cada vez más a esa posición del mediocentro defensivo. Ciertamente creo que es una posición muy relevante, creo que es una posición importantísima y a tener en cuenta en prácticamente todos los equipos, sobre todo en equipos con un fútbol posicional que necesiten, ya digo, ese eje de juego en la posición del mediocentro, pero lo cierto es que Xavi se encuentra con una losa, con un muro, con una dificultad difícil de superar, como es el fair play financiero y los problemas económicos por los que pasa el FC Barcelona. Por lo que nos dicen, ¿no? Lo que nos cuentan es que ahora mismo hay activo dentro del club, que se puede firmar un gran jugador, pero no existe la posibilidad de inscribirlo dentro de la competición por el fair play financiero, por las maniobras que tiene ahora mismo operativas la Liga y la UEFA para intentar no comprometer demasiado en la salud económica de los clubes y garantizar la competencia entre los mismos. Ciertamente esto es una dificultad que se ha encontrado Xavi y que prácticamente hace imposible que se pueda ir a por dos figuras como las que se han comentado en numerosas ocasiones, como son Kimmich y como es Zubimendi. Creo que son dos jugadores que se adaptaban muy bien a la posición, obviamente, que son dos futbolistas de primerísimo nivel, obviamente, pero que yo creo que las cantidades económicas que se moverían por dos jugadores de ese calibre son inasumibles por el FC Barcelona. No sé si a nivel de activo tienen la capacidad de ir a por jugadores como estos, pero lo que está claro es que el fair play financiero iba a poner muy difícil su inscripción, por lo tanto se complica mucho ese fichaje. También se habló de Fabricio Díaz, del que os dejo un vídeo por aquí para que conozcáis un poquito más su figura. Al final parece que esa opción también se enfría por la cantidad de dinero que estaban pidiendo desde el Liverpool de Montevideo. No creo que fuera una operación muy cara y creo que mirando al futuro era una operación bastante inteligente. Pero parece que el Barça se va a tener que buscar una solución mucho más humilde. Se ha hablado incluso de Amrabat, se habló de Brozovic, que ha terminado fichando por un equipo de Arabia Saudí. Realmente creo que este tipo de cuestiones parece que se están enquistando, parece que al Barcelona le está costando encontrar un candidato y yo no estoy seguro de que en la cantera vayan a encontrar un reemplazo, teniendo en cuenta que Nico González, que era el que más se podía acercar a la posición y al rol, no va a seguir en el club azulgrana o se va a ir cedido de nuevo para la próxima temporada. Algo que a mí me parece un tremendo error, pero es mi postura. Hay que entender lo que hace Xavi. Al final la gente del fútbol, la gente que está dentro tiene mucha más información que nosotros, pero mi opinión es que era un jugador muy recuperable para esa posición, o por lo menos para el transcurso del tiempo que va a hacer falta para que la salud económica del Barcelona se vaya recuperando. Dicho esto, se plantea la opción de un jugador que ya conoce la casa, que ha estado en el FC Barcelona muchos años, que salió precisamente por falta de oportunidades, buscando un futuro que parecía difícil con Busquets en el horizonte, y realmente Oriol Romeu es un futbolista que se adapta perfectamente a la posición, un jugador que además ha bebido del sistema, ha bebido de la filosofía y la idiosincrasia de un equipo como el FC Barcelona, que conoce bien las ideas y teorías futbolísticas de Xavi, porque incluso ha compartido vestuario. Creo que Oriol Romeu además
ha ido conservando toda esa esencia del mediocentro criado en una idea futbolística o una mentalidad futbolística como la de la Masía, pero ha ido incorporando ciertas cuestiones a lo largo de su recorrido por los varios clubes por los que ha estado, ¿no? 31 años, está en una edad en la que todavía yo creo que puede dar años de buen fútbol, pero la sensación es que ha ido madurando en diversas realidades futbolísticas que creo que también han ido mejorándolo como futbolista. Sin embargo, no creo que esté en el nivel competitivo al que se refiere Xavi cuando habla de élite, ¿no? De élite absoluta en el mediocentro. Sí me parece que es un mediocentro de reemplazo muy capaz, ¿no? De hacer las veces de un pivote defensivo dentro del FC Barcelona. No creo que vaya a ser de la partida, si es que se incorpora, no creo que vaya a ser un recurso primario, creo que va a ser un reemplazo para intentar dar descanso a los jugadores que vayan apareciendo en esa posición. Creo que Gundogan va a ir apareciendo mucho más en el pivote de lo que esperábamos, probablemente. Incluso Frenkie de Jong, se está hablando también de la posible salida del neerlandés. No creo mucho en esos rumores, pero mi sensación es esa, ¿no? Que van a variar demasiado los jugadores en esa posición. Creo que sin tener especialistas, porque yo no posiciono a Gundogan en esa posición, no lo priorizo ahí. Os dejo también el vídeo de Gundogan que he realizado tras el fichaje por el FC Barcelona. Sí que creo que no hay ningún jugador especialista que pueda jugar en esa posición y que de alguna manera garantice que se vaya a poder proteger con cierta solvencia. Sí creo que la base de la jugada tiene que ser, o la mejor sería Frenkie de Jong, Pedri. Esa es mi sensación. Creo que sería un poco ese doble pivote un poco mentiroso en el que Frenkie de Jong quizás sería un poco más la base de la jugada y Pedri saltaría directamente a otros escalones. Pero sí creo que sería la base de la jugada más inteligente para intentar conservar las garantías que solía dar Sergio Busquets, sobre todo en su prime, ¿no? Yo creo que la voluntad de este equipo y sobre todo los miembros que tiene no tiene demasiadas opciones, ¿no? para esa posición. Sí que viene gente de la cantera que parece que puede funcionar ahí en esa posición, pero creo que por el momento es muy pronto para hablar de esas opciones. Por lo tanto, creo que la opción de Oriol Romeu, más que ser una garantía del primer equipo para tener un titular indiscutible en esa posición, no termina de serlo, ¿no? Creo que es un jugador que serviría sobre todo para las rotaciones, ¿no? En esa posición y en lo que pudiera necesitar Xavi en algún momento del reemplazo de los futbolistas que vayan rotando por ahí. Sí tengo la sensación de que de estar Nico podría ser una buena forma, ¿no? De ir viendo si encaja en ese puesto, si puede adaptarse, si puede tener las habilidades o las garantías que tiene que ofrecer el mediocentro del Barça, pero creo que solo Oriol Romeu se convertiría en un futbolista de reemplazo, en una red de seguridad, ¿no? Para un puesto muy específico y difícil de adaptar a otro jugador con otra mentalidad o con otras habilidades. Creo que eso es un poco el escenario. Dicho esto, es algo que ya se viene comentando desde hace tiempo. Desde el 28 de junio ya el propio diario AS hablaba de esta opción, hablaba de que Oriol Romeu era el elegido del FC Barcelona. El propio Dani Parejo también había salido en las apuestas. De hecho, en los últimos días también se ha hablado mucho, ¿no? Se ha avivado un poco el fuego de Dani Parejo. Probablemente también haga un vídeo hablando de él. El diario AS hace menos tiempo, el día 2 de julio, el pasado domingo, ya hablaba de que no quería esperar a Oriol Romeu hasta las últimas semanas de este mercado de fichajes. Tenía ganas de acelerar el proceso, de saber dónde va a estar la próxima temporada y, por supuesto, tiene esa intención, ¿no? De poder unirse al FC Barcelona después de la temporada que ha vivido en el Girona. Creo que además muy fructífera y muy interesante, lo vamos a ver también. Y bueno, parece que eso genera también ciertas discrepancias, como dice el diario Marca, genera discrepancias dentro del propio club. Yo supongo que la dirección deportiva tiene una intención, creo que el cuerpo técnico puede tener otra y creo que los propios directivos pueden tener otra. Yo siempre aquí abogo por lo mismo. Creo que hay que confiar mucho en la dirección que se tome desde la dirección deportiva. Se puede fallar, se pueden equivocar, pueden dar un tiro erróneo, pero cuanto más te reafirmes dentro de una idea, más fácil tendrás el poder defenderla, ¿no? Y yo creo que los errores son parte del proceso y dentro de lo que se está apostando o de la apuesta de Oriol Romeu,
creo que está dentro de una idea y de una intención de pasar la transición por la que está pasando el FC Barcelona. El otro día decía esto en Twitter y hablaba de transición y me afeaban un poco porque me decían, otro año de transición el Barcelona. Sí, 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 yo creo que el Barcelona todavía está en transición. Por mucho que haya ganado la Liga, por mucho que el año pasado haya podido hacer fichajes, por mucho que haya afianzado una línea defensiva, cosa que es súper importante para proyectos futbolísticos. Creo que el Barcelona está en un periodo de transición, sobre todo cuando se están yendo jugadores tan emblemáticos y tan importantes dentro del concepto táctico del Barça como Sergio Busquets. Yo creo que estamos hablando de una posición muy, muy delicada y que van a tener que cubrir con elementos que no son comunes al mercado racional del Barça. Estamos hablando de jugadores que van a ser, que me perdonen por la expresión, pero tiritas dentro de lo que sería un mercado habitual del FC Barcelona. El Barça sí que podría ir tradicionalmente a por un Kimmich, a por un Zubimendi, a por cualquier jugador que le puede interesar dentro de la línea de medio campo, pero no está en la situación económica ni institucional para hacerlo. Por lo tanto, está en un periodo de transición en el que va a tener que apostar mucho más por figuras o por jugadores no tan en el foco mediático internacional. Yo creo que esa postura cuaja bien con lo que es la situación actual del Barça. Por lo tanto, bueno, yo sí creo que hay una realidad competitiva que va a tener que buscar el Barça en otras plazas, ¿no? Y probablemente por eso la apuesta por Nico González o por algún jugador de la cantera o por soluciones quizá más económicas como puede ser Oriol Romeu me parecen un acierto, siempre y cuando se acompañen dentro de una postura a corto o medio plazo y no solo para resolver un problema que se tiene ahora mismo. Y luego creo que la disposición obviamente del cuerpo técnico tiene que ir por esa línea, ¿no? Creo que hablar de jugadores como Zubimendi o como Kimmich no tenía mucho sentido, ¿no? En el marco económico institucional que tenía el Barça en este momento. Pero bueno, por ir un poco avanzando y hablando de Oriol Romeu, que es lo que nos importa, que es lo que nos ocupa. Oriol Romeu es un jugador nacido en España, ahora mismo propiedad del Girona, 31 años, del año 91, 1,83 m, jugador diestro, un futbolista que ha pasado por varios equipos. Él empezó en el Ulldecona, pasó por el Español, enseguida en el 2004 llegó al FC Barcelona, equipo en el que estuvo hasta 2011, que salió hacia el Chelsea. Dentro del Chelsea no tuvo demasiadas oportunidades, la verdad, no jugó demasiado, no fue de la partida dentro de las ideas que tenía el Chelsea para su equipo. Estuvo apenas un par de temporadas en las que participó relativamente poco. Pero bueno, tuvo dos cesiones importantes. La primera al Valencia, en la que tampoco tuvo excesiva participación, pero sí que en Stuttgart tuvo más relevancia, lo que provocó que en 2015 el Southampton apostara por él. Estuvo 6 años en el Southampton, un equipo que le dio la posibilidad de brillar y de mostrar todo lo que tiene dentro. Creo que es un futbolista y creo que es un pivote magnífico. Creo que es un jugador que se adapta muy bien a esa posición de mediocentro posicional, ese pivote que refuerza muy bien tanto la base de la jugada, salida de balón, recuperaciones, pero también esa visión de juego para incorporar un poco la dirección de juego desde el puesto de mediocentro. Y bueno, la última temporada a las órdenes de Mitchell en la 22-23, que creo que ha hecho unos números excepcionales, creo que ha dado un rendimiento excepcional dentro de la liga con el Girona. Ya digo, posición predeterminada, por así decirlo, posición natural, el pivote, el mediocentro defensivo. Sí que puede jugar un poquito más adelante, creo que puede ser interior, pero ha ido perdiendo quizá esa presencia ofensiva y con eso yo creo que ha ido ganando un poco esa mentalidad táctica que le sitúa, creo, en una posición mucho más orientada al pivote, al mediocentro defensivo. Dentro de lo que dice Mitchell o lo que ha dicho Mitchell dentro de esta temporada, estamos hablando de un jugador que tenemos mucha suerte de tenerlo aquí por su nivel y es muy complicado de sustituir. Yo creo que es la realidad normalmente. Cuando se encuentra un jugador de estas características es difícil sustituirlo, ¿no? Lo hablábamos en el vídeo que hice hablando del relevo de Busquets, también os lo dejo por aquí por si lo queréis. Creo que es muy difícil sustituir un jugador de estas características, principalmente porque no hay muchos. El mercado es muy pequeño. Y luego que tenga las garantías o que replique lo que ha conseguido un jugador anterior es muy difícil, ¿no? Entonces, estamos hablando de un futbolista que va a ser difícil de sustituir, como es el caso de Sergio Busquets y como es el caso, obviamente, del Girona con Mitchell, ¿no? Que yo creo que van a echar de menos a Oriol Romeu si termina yéndose del Girona, que es el deseo del jugador y que, por lo visto, es el deseo también de la dirección deportiva del Barça.
34 partidos, más de 3.000 minutos jugados, 2 goles, 51% de éxito en duelos, la mitad de los duelos ganados, 86% de éxito en el pase en la 22-23. Unos números yo creo que bastante correctos, sabiendo lo que es el Girona, sabiendo lo que es Oriol Romeu, su edad, su disposición dentro del campo, su juego. Creo que la contribución es muy buena y que ha hecho una temporada magnífica. Destacaría dentro de Oriol Romeu las entradas. Creo que es un jugador muy correcto a la hora de entrar al balón, de intentar robarla, ¿no? En la asociación, obviamente, esa capacidad que tiene para jugar tanto en corto como en largo, la visión de juego para la dirección y la idea de lo que tiene que ser futbolísticamente la jugada del equipo, la dirección de juego y el posicionamiento, que creo que es muy relevante, sobre todo cuando hablamos de esta posición del pivote, del centrocampista defensivo. Dicho esto, sí que me gustaría enseñaros unas estadísticas que he extraído de FBref, una página que os recomiendo. Y sí que me gustaría que vierais un poquito lo que sobre todo son los percentiles destacados de Oriol Romeu la pasada campaña, en 365 días. Está sobre todo destacado en el porcentaje de pases completo, es superior al 81% de los jugadores que juegan en las 5 grandes ligas, está ahora mismo en el percentil de 81, por lo tanto, ese 86,5% de éxito en el pase lo coloca como mejor que el 81% de los jugadores y sobre todo destaca en bloqueos, despejes y duelos aéreos ganados. Creo que es un futbolista que destaca especialmente por esa contribución defensiva y en esa distribución de juego que ya hablábamos que es tan importante, ¿no? Sí que está, yo creo, en ese plano, ¿no? O en esa disposición de ser un centrocampista defensivo que encaje dentro de lo que es el Barcelona, sobre todo teniendo en cuenta que el Girona es un equipo que, a pesar de jugar muy ofensivo, es un equipo que tiene además mucho talento, sabemos que no domina en tantos estadios o en tantos partidos como lo puede llegar a hacer el FC Barcelona por otras cuestiones que obviamente son propiamente de proyecto, de plantilla y de lo que es la dominancia de un equipo como el FC Barcelona. Yo creo que en esa disposición de juego Oriol Romeu destacaría mucho más como mediocentro defensivo. Dentro de los planos que puede manejar Xavi para el FC Barcelona, el 4-3-3, que ya sabemos que es un poquito mentiroso, dentro de ese pivote único, en el 4-4-2, que ya sabemos que muchas veces ha utilizado Xavi en esta campaña, el 4-2-2-2, como lo queráis llamar, también jugando en cualquiera de las posiciones del doble pivote, que ya sabemos que es una de las opciones que puede manejar el FC Barcelona, y en ese 4-1-4-1, en la que también ocuparía una posición de pivote único, pero en consonancia también con esos interiores que muchas veces vendrían a apoyar la base de la jugada. Dicho esto, creo que Oriol Romeu es una opción excelente para el FC Barcelona, sobre todo para la transición de lo que tiene que ser el equipo. Más allá de eso, más allá de lo que es la calidad futbolística de Oriol Romeu, creo que no está en duda para nada. Sí que me parece que el Barça tiene que pensar un poco más de cara a futuro, ¿no? Yo creo que Oriol Romeu puede ser una tirita para lo que pueden ser las próximas 2 campañas, que puede ser un jugador que acompañe perfectamente la mejora o el crecimiento de algunos de los jugadores que vienen desde atrás o que se pudieran fichar, caso de Fabricio Díaz, sin ir más lejos. Pero me parece que el Barça necesita invertir en futuro, necesita invertir en un jugador que sepamos que se pueda mirar hacia adelante y que pueda garantizar de alguna manera las próximas temporadas del Barça en una posición que, ya digo, creo que es muy importante. Dentro de lo que es la situación actual económica del Barça, no es fácil encontrar un reemplazo a Busquets, pero creo que es completamente necesario. Por lo tanto, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis entendido un poquito mejor cuál puede ser el encaje de Oriol Romeu dentro de los planes y de la plantilla del FC Barcelona de cara a su futuro más inmediato, a mi entender. Y espero que podáis comentar qué os parece, qué os sugiere este posible fichaje y qué os sugiere este posible relevo para Busquets dentro del FC Barcelona. Como siempre, os invito a suscribiros si no lo habéis hecho ya, es completamente gratis, me ayudáis a hacer esta comunidad cada vez más grande. Disfruto muchísimo cada vez que veo que alguien se suma a este barco del fútbol internacional. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle like porque me ayudáis a potenciarlo y que llegue a mucha más gente. Nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.